sombra se suma otra sombra. Primero, en el diseño de modelos pedagógicos para la enseñanza de la contabilidad. Eximio investigador de la teoría contable, que ha plasmado en 17 libros y más de 50 artículos para diferentes revistas nacionales y extranjeras. En educación continuada, ha cursado más de 30 seminarios en educación y áreas profesionales. Director académico del proyecto de formulación de ECAES 2007-2008 en Contaduría Pública. Diseñó programas de especialización en revisoría fiscal para diversas universidades del país. Ha recibido distinciones como miembro honorífico del Colegio Dominicano de Contadores, como presidente nacional del Colegio Colombiano de Contadores Públicos, presidente del Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el 2001, representante de Colombia en la Comisión de Investigaciones Contables de la Asociación Interamericana de Contabilidad desde 2001, miembro de la Comisión Interamericana para la emisión de estándares para pymes de la Asociación Interamericana de Contabilidad, entre otros. Actualmente se desempeña como docente investigador de la Universidad Libre, seccional Bogotá. Le damos la bienvenida al doctor Rafael Franco Ruiz. Muy buenos días. Bueno, antes que nada mi reconocimiento a los organizadores de este evento por propiciar la posibilidad de plantear algunos criterios relacionados con no solo con el ejercicio, sino con los fundamentos conceptuales de la revisoría fiscal, desde las orillas en que siempre me he ubicado, desde las orillas del pensamiento crítico. Espero que logremos unos buenos resultados de esta reunión, que estos argumentos despierten inquietudes, controversias, dudas, porque ese es el mundo de lo académico, ¿no? Es el mundo de la discusión, no es el mundo de la sumisión del pensamiento, no es el mundo del unanimismo. Voy a empezar por establecer algunas puntualizaciones, y dentro de esas puntualizaciones, la primera es entrar a establecer que revisoría fiscal y auditoría financiera son dos escenarios diferentes del ejercicio profesional. No se trata aquí de ver quién es el bueno y quién es el malo, sino de que tipifiquemos, de que identifiquemos que hay dos formas de ejercicio profesional que tienen unas claras diferenciaciones, inclusive en términos de su origen. Sea lo primero entender que la revisoría fiscal y la auditoría financiera tienen diversos objetivos. El objetivo fundamental de la revisoría fiscal gira alrededor del interés público, entendido ese interés público como el interés general, como el interés de toda la sociedad, en línea directa con lo que está planteado en nuestro ordenamiento constitucional, fundamentalmente en su capítulo de organización económica. La revisoría fiscal, en esa perspectiva de la protección del interés público, tiene como un elemento característico la potestad de emitir fe pública. Ese es un concepto absolutamente central en las discusiones de hoy, el concepto de fe pública. Sobre él se ha empezado a estudiar
de una manera muy juiciosa. Y claro, como aquí uno tiene que aceptar la dictadura del tiempo, me voy a reducir a recordar que la fe pública es una presunción legal que tiene como fundamento la certeza de aquel elemento que sea objeto de esa fe pública. Cuando decimos que la fe pública es una presunción legal, estamos diciendo que es una especie de axioma, para asimilarlo a las definiciones de la aritmética, en que dados unos presupuestos, siempre se llega a unas consecuencias. Para nuestro caso, la fe pública de los contadores públicos, dados los presupuestos del examen que conduce a la certeza de unos determinados asuntos, se llega a la conclusión de que el documento objeto de esa fe pública es cierto y está cumpliendo con los requerimientos de la ley a tal nivel que constituye prueba judicial mientras no se demuestre su falsedad. Ese es un elemento esencial de la revisoría fiscal. La auditoría no da fe pública. La auditoría construye confianza, que es un elemento diferente. La confianza tiene un juego en las relaciones sociales, pero no en las relaciones jurídicas. Y esa construcción de confianza de la auditoría es una construcción de confianza que tiene un carácter limitado, porque está comprometido con los intereses de unos usuarios específicos de la información. Una información que se produce específicamente para esos usuarios, como bien lo plantea el marco conceptual de los estándares internacionales de información financiera. Es una información para inversionistas. Luego, la confianza que construye la auditoría financiera es una confianza inversionista que desde luego no está fundamentada en la certeza, porque los estándares internacionales de información financiera que determinan los contenidos de los objetos de la auditoría, los estados financieros de propósito general, no se construyen con base en hechos, sino que se construyen con base en pronósticos. Y los pronósticos, el futuro, no puede ser objeto de calificaciones de certeza. Eso lo ha demostrado históricamente todos los estudios de la filosofía, de la epistemología. No se puede predicar certeza en relación con el futuro. En segundo lugar, la cobertura de la revisoría fiscal. La revisoría fiscal es control integral. Control implica la capacidad de intervenir. Es decir, en el ejercicio de la revisoría fiscal, el contador público interviene en los procesos administrativos y los interviene en términos de la formulación, por ejemplo, de instrucciones que no son una opción, sino son una obligación legal. Mediante esas instrucciones, el contador público en ejercicio de la revisoría fiscal interviene en los procesos administrativos para reorientar conductas, para que esas conductas se acerquen al calificativo de regulares, es decir, de acuerdo con las reglas establecidas. La auditoría no es control, la auditoría es evaluación. Se realiza con carácter posterior, es decir, no interviene, por eso no es control, porque no se puede hacer control posterior.
El control posterior es un contrasentido. Hay gente que cree todavía que se puede hacer control después, ¿no? Y hasta se han inventado algunos dispositivos que les generen confianza, ¿no? Como la píldora del día después. Pero eso ya, como decía la abuela, después del ojo afuera, piedras lleva. ¿Sí? En términos de coherencia entre los procesos de trabajo y las funciones que se le establece en la ley a estas formas de control, aunque la auditoría fuera de los planteamientos del decreto 302 apenas tiene alusiones de nombre, pero no de significado, además del planteamiento de la ley 43, que nos habla de las normas de auditoría de general aceptación. La revisoría fiscal tiene permanencia en el tiempo. En ese sentido, la revisoría fiscal actúa con un carácter preventivo, detectivo y evaluativo, todos los momentos del tiempo. Por eso la revisoría fiscal tiene la potencialidad de ser un instrumento de lucha contra la corrupción. Algunos de nosotros hemos estado como muy sorprendidos de algunas normas que han salido por ahí en los últimos tiempos. Por ahí alguien inclusive dijo que la revisoría fiscal era un arbolito de Navidad al que le iban colgando bombillitos en toda norma legal que se iba emitiendo. Pero eso es un problema de no entender la naturaleza de la revisoría fiscal. Es decir, el planteamiento de la ley anticorrupción, donde se estableció que era causa de cancelación de la inscripción profesional no denunciar oportunamente los actos de corrupción, o las más recientes determinaciones en términos de que los revisores fiscales deben determinar oportunamente los actos contra el lavado de activos y en especial contra las actividades de contrabando, no son normas nuevas. Eso está en el Código de Comercio desde el año 1971, por lo menos desde el año 1971. Eso está claramente expresado en la función 2 del artículo 207 del Código de Comercio. Y la revisoría fiscal puede realizar esas actividades de prevención y detección de actos de corrupción porque su actividad es permanente, siempre está ahí. La auditoría financiera no lo puede hacer porque es una actividad posterior, porque llega después de, no puede prevenirlo. Tal vez logre identificarlo, a pesar de que pues allí vamos a encontrar otras dificultades de carácter técnico. Colombia ha suscrito un poco de convenios sobre control de lavado de activos, financiación del terrorismo, el convenio Gafi, por ejemplo. Gafi ha establecido unos 49 estándares internacionales de control de lavado de activos, y eso implica que de alguna manera eso termina inmerso dentro de la legislación colombiana por ser parte de un tratado internacional. Y ese control de lavado de activos únicamente se puede realizar a través del control de operaciones. Una característica de la revisoría fiscal es que realiza control de operaciones y en lo referente a información financiera realiza control de transacciones. Su control es transaccional. Las normas de auditoría lo que establecen son evaluación de saldos y sobre los saldos no se pueden controlar las operaciones. Los saldos generan unos altísimos riesgos que podrían clasificarse como riesgos de auditoría en términos de que se pueden establecer compensaciones internas que oculten hechos que se han dado a través del periodo.
Entonces ahí tenemos nosotros una gran diferencia, una diferencia sustancial en términos de revisoría fiscal y auditoría. Y la final, dentro de lo que voy a tocar en este momento, es el problema tributario. Las funciones de control tributario que en el campo colombiano conducen a la atestación de las declaraciones tributarias y a la expedición de algunas certificaciones, que realmente deberían llamarse también atestaciones, es propia, está inmersa dentro de las funciones de los revisores fiscales, no en las de la auditoría financiera. Uno podría pensar, bueno, pero es que los estándares internacionales de aseguramiento incorporan otras cosas. Por ejemplo, incorporan servicios de atestiguamiento, que sería como lo que más se le parecería. Pero hay un elemento, y es que esa sección de los estándares internacionales de aseguramiento determina que eso se aplican para actividades no financieras. Y la información tributaria es información financiera sobre una base comprensiva distinta de los principios de general aceptación, pero es información financiera. O que podría corresponder al ámbito de otros servicios de aseguramiento. Los otros servicios de aseguramiento tienen la particularidad de que son contrataciones parciales, es decir, podrían llegarse a contratar con una determinada entidad por fuera de los servicios de la auditoría de estados financieros, porque es claro que quienes manejan el enfoque de auditoría financiera, en lugar de manejar un paquete de control integral como lo debe manejar la revisoría fiscal, manejan un portafolio de servicios, ¿sí?, donde pueden prestar unos y omitir prestar otros. Dejemos el asunto por ahí en términos de diferencias y hagamos unas reflexiones igualmente cortas en términos de lo que debe ser la regulación relativa a la contabilidad y a la revisoría fiscal dentro de un discurso, un refrito que anda circulando hoy en día, que se denomina gobierno corporativo. Digo refrito porque eso no es ninguna innovación, ni se lo inventó la OCDE, que es nuestro término de moda, sino que el concepto de gobierno corporativo es supremamente antiguo. Quizás una de las publicaciones más comprometidas con el problema del gobierno corporativo fue el texto de Henri Fayol sobre gerencia industrial y general, que se publicó en 1917, y donde determina las formas de estructuración de la división de actividades y el ejercicio de poder dentro de las organizaciones empresariales. Aquí sencillamente a eso que podemos llamar, como podemos entender genéricamente el gobierno corporativo, el conjunto de normas que determinan la estructura y funcionamiento de una organización, le cambiaron de nombre, ahora lo llaman gobierno corporativo y lo volvieron una novedad. Pero es una concepción supremamente antigua. Nosotros como que somos muy fácilmente víctimas de esos refritos, ¿no? Peter Drucker se volvió un genio que dice que por haber inventado la administración por objetivos. Y resulta que la administración por objetivos también la había inventado o la había desarrollado Henri Fayol, solamente que él nunca habló de objetivos sino de previsiones, administración por previsiones, pero era la misma lógica. Nosotros a veces nos sorprendemos y aceptamos que nos metan refritos como cosas muy nuevas, cuando eso son viejas prácticas en los procesos administrativos, por ejemplo. Partamos de esa definición genérica. Gobierno corporativo
es el conjunto de normas que determinan la estructura y funcionalidad de las organizaciones. Dentro de ese criterio, y apalancándome en algunas teorías de la escuela regulacionista francesa, especialmente los planteamientos de Michel Aglietta, voy a afirmar que ese conjunto de normas tiene por lo menos dos orígenes. Un origen es la influencia jurídica y el otro origen es la influencia de los grupos de interés. ¿Qué tenemos nosotros en relación con contabilidad y revisoría fiscal en términos de la influencia jurídica? La contabilidad, tanto la contabilidad como la revisoría fiscal, en términos de influencia jurídica, se encuentran permeados inicialmente por la legislación mercantil. ¿Qué es lo que dice nuestra legislación mercantil en relación con estos elementos? La legislación mercantil, por ejemplo, nos plantea que la contabilidad es un sistema de información que describe todos los hechos que afectan el patrimonio de los comerciantes. Creo que es por ahí artículo 45. Yo los códigos no me los sé de memoria ni intentaré aprendérmelos. Pero me parece muy interesante identificar técnicas de lectura analítica y dentro de ellos encontrar descriptores, ¿no? Hechos. Hechos implica una expresión verbal, no del verbo echar, sino del verbo hacer. Hechos se refiere a realizaciones que se han cumplido. Y en ese sentido, el Código de Comercio tiene un profundo compromiso con el costo histórico. Y nos dice que el registro de esos hechos debe conducir a la producción de información fidedigna, es decir, una información caracterizada por la certeza. Y desde luego la certeza solamente se puede constituir sobre hechos, no sobre pronósticos. La legislación mercantil ha determinado en su conjunto que la información contable y en consecuencia la actividad de control de esa información contable tiene una perspectiva forense. Está orientada a la construcción de pruebas judiciales. Por eso todos los formalismos en libros y papeles de contabilidad, que no son más que los formalismos de las pruebas documentales establecidas en la legislación civil, tiene una vocación forense de construcción de pruebas judiciales y además de eso tiene un compromiso prudencial. No en el sentido del concepto contable de prudencia, sino en el sentido del concepto epistemológico de prudencia, que define que existen unos conocimientos prudenciales que son aquellos que realizan exámenes, análisis, conocimientos profundos de hechos para producir juicios que están mediados por altos valores humanos, por altas pretensiones humanas, como por ejemplo la justicia. Por ejemplo, la justicia, la objetividad. Esa es la vocación que está en nuestra legislación comercial en términos de contabilidad y en términos de control de la información. Nos aparece como otra fuente la legislación tributaria.
Ustedes han visto unas normas que para muchos parecen curiosas, y en verdad parecen curiosas. La ley 1314 dijo: la información tributaria y la información financiera son autónomas y no influye una en la otra. Sin embargo, eso se lo empezaron a pasar rápidamente, como se dice popularmente, por la faja. Por ejemplo, con la creación del impuesto a la riqueza, donde determinaron como fundamento de la base gravable del impuesto a la riqueza contable, la riqueza financiera, generando un factor de inexequibilidad profundo que rompe con los fundamentos del Estado Social de Derecho, porque la base fundamental del Estado Social de Derecho radica en que todos los ciudadanos se relacionan entre sí y frente al Estado con las mismas normas, en tanto que la información que se construye con base en estándares internacionales se caracteriza por ser un sistema autorregulativo en el cual cada ciudadano determina las normas que acoge, que es un asunto totalmente distinto. Por eso los estándares internacionales rompen el espíritu del Estado Social de Derecho y desde luego los principios tributarios fundamentales que quedarían incorporados en la creación de ese impuesto a la riqueza, y que nos ponen un desafío ahora frente a la discusión de la reforma tributaria, donde la Comisión de Sabios dijo que una de las cosas que había que hacer en la reforma era soportar las declaraciones tributarias en los informes financieros. Eso es la construcción de un sistema de desigualdad jurídica, claramente contrario a la Constitución. La DIAN ha estado un poco confundida, lo digo porque he estado muy cerca de discusiones con ellos, con esto de los estándares internacionales. Hace unos años emitió un decreto 2548, creo fue de 2014, en el cual habló sobre los problemas de la información para efectos financieros. Antes había sacado un proyecto, se sometió a discusión pública, participé de esa discusión pública y de alguna manera medié para que la DIAN no sacara un decreto en el cual establecía la obligatoriedad de la doble contabilidad, que es que para ese efecto no se llama doble contabilidad, sino que sacó el decreto 2548 donde dijo: mire, ustedes verán cómo llevan su información, pero para efectos de la DIAN, a mí me entregan información de hechos, porque los tributos se fundamentan en hechos, más ficciones, más presunciones. Los tributos no se fundamentan en pronósticos. A nadie lo pueden grabar por sus sueños. Y entonces la DIAN dijo: bueno, ahí están estas tres opciones para que manejen la contabilidad. En tal caso no se puede perder el costo histórico, porque el costo histórico es la posibilidad de la realización de las actividades de fiscalización tributaria. Salió recientemente, no sé, 1 o 2 semanas, otro documento de la DIAN estableciendo la obligatoriedad de presentar a la DIAN información con base en estándares internacionales de información financiera. Mucha gente ni siquiera se ha preocupado por lo que dice en esencia la norma y se han quedado pues en reconocer que hay la obligación de presentarle estándares internacionales de información financiera a la DIAN. Pero la resolución dice una cosa supremamente interesante: se deberán explicar las causas de las diferencias entre el costo y las valoraciones incorporadas en esos estados financieros, donde otra vez nos están diciendo: no se puede perder el costo, no se puede perder el costo,
porque los hechos que se reflejan en los costos son determinantes en los procesos de fiscalización. En ese sentido, la legislación tributaria también establece que la contabilidad tiene una vocación forense y prudencial. Forense, construcción de pruebas para las discusiones tributarias, y prudencial, el espíritu de justicia como principio tributario. Hay unas normas que aquí son un poco desconocidas, que se rigen, que se orientan al régimen tarifario. Uno de los sectores que ha estado más interesados en Colombia en la implementación de estándares internacionales ha sido el sector de servicios públicos domiciliarios. Ellos, inclusive la superintendencia, muy capturada por los intereses multinacionales, como lo está el Consejo y las superintendencias, sacaron un plan único de cuentas antes de la ley 1314, adaptado a estándares internacionales, porque ellos tenían un sueño feliz. Aplicando estándares internacionales, podían elevar sus costos por aquello de la depreciación sobre valores reajustados y, en consecuencia, reajustar sus tarifas sin necesidad de pasar por procesos de discusión pública acerca de esas alzas de tarifas. Tenían tanta ansiedad que una ley del plan de desarrollo les incorporó por ahí un artículo que dijo: ojo, paren su bus, nadie puede implementar estándares internacionales sin la previa reglamentación del Estado. Les puso el freno de mano, pero ellos nunca se acordaron que hay una cuestión que se llama contabilidad regulatoria, que tiene unos estándares de contabilidad regulatoria y que deben aplicar todas las entidades que participan en actividades económicas sometidas a precios controlados o supervisados, y que esos estándares de contabilidad regulatoria establecen que las bases de determinación de los precios se deben fundamentar en costos históricos, y que esos costos históricos que se presentan como fundamento de los estudios tarifarios deben ser probables, no probables en el sentido de probabilidad, sino probables en el sentido de prueba. Es decir, también tienen una orientación forense y también tienen una orientación prudencial. Tenemos las normas de derecho internacional. Las normas de derecho internacional son aquellas que se derivan de tratados internacionales o que se derivan o son emitidas por instituciones creadas como consecuencia de la realización de tratados internacionales. Esas normas se hacen obligatorias, deben ser cumplidas por todos los participantes, por todos los partícipes de esos tratados internacionales, y existen una serie de normas de ese tenor por los campos de contabilidad relacionadas con responsabilidad social corporativa, por ejemplo, relacionadas con control de lavado de activos y financiación del terrorismo, que es así, muy poco hablamos en nuestro medio. Esas son influencias jurídicas, y esas influencias jurídicas nos dicen a nosotros varias cosas. En primer lugar, que para poder cumplir toda esa normatividad jurídica, nosotros no nos podemos parar exclusivamente en informes financieros, porque los informes financieros reportan saldos, y esas normas jurídicas, en especial las relacionadas con el control de operaciones, exigen prácticas de control transaccional e información de hechos.
Por eso exigen de los revisores fiscales control transaccional conducente a emisión de fe pública, que es muy distinto al control de saldos conducente a emisión de dictámenes sobre seguridad razonable, que no incorpora fe pública. Tiene como objetivo la construcción de confianza inversionista, que es un concepto limitado. Desde luego aparecen también las influencias de los stakeholders. En el caso de Alemania, por ejemplo, se incorporan muy profundamente los intereses de los trabajadores. Para el señor superintendente de sociedades eso es un error, que los trabajadores participen de la dirección de las organizaciones. Parece que en Alemania no ha sido tan error, porque por lo menos figura entre los países más desarrollados del mundo. Aparecen los intereses de la gerencia. Los intereses de la gerencia normalmente están dirigidos a objetivos de fundamentación de toma de decisiones administrativas y de control interno, de establecimiento de sistemas de control interno. Allí se desarrollan otros ámbitos del gobierno corporativo, de la contabilidad dentro de las organizaciones, que establecen por fuera de los marcos jurídicos las características que debe tener eso que algunos han llamado la contabilidad de gestión, como la contabilidad de control de productividad, la contabilidad de control de competitividad, la contabilidad logística, la contabilidad de talento humano y tantas otras especialidades que integran ese grueso componente de la contabilidad de gestión, que es de las partes más importantes de la formación profesional. Y aparecen los intereses de los inversores, que ellos normalmente agencian porque todo el gobierno corporativo se oriente a facilitar, el gobierno corporativo de información y evaluación de información, se oriente a proporcionarles información necesaria para tomar sus decisiones de inversión. Y ustedes saben que los inversionistas no invierten por la historia, invierten por las expectativas. Y desde luego, la información financiera de pronósticos es importante en el funcionamiento de una economía, pero para factores diferentes a cosas como la fiscalización tributaria, la rendición de cuentas o la supervisión del Estado sobre las actividades de las organizaciones empresariales. Ahí vemos nosotros que tenemos una serie de factores jurídicos que nuevamente nos ratifican serias diferencias entre la información y el control desde la perspectiva latina y la perspectiva anglosajona. Ya como para entrar en un ámbito de conclusiones, me voy a volver disciplinado con el tiempo. Voy a recordar ahí esas dos normitas que me parece que siempre hay que mirar en conjunto. La ley 1314, que nos dice que se entiende por normas de aseguramiento de información el sistema compuesto por principios, conceptos, técnicas, interpretaciones y guías que regulan las calidades personales, el comportamiento, la ejecución del trabajo y los informes de un trabajo de aseguramiento de información. En eso voy a dejar una observación así muy a la ligera. En cualquier lugar del mundo, las interpretaciones y las guías, desde el punto de vista jurídico, se clasifican más en el campo de la doctrina, y la doctrina no es vinculante.
es decir, no es norma, que es uno de los horrores que hay en la organización de la contabilidad pública, por ejemplo, donde dijeron que los conceptos de la contaduría general de la nación son parte de la norma y en consecuencia obligan. Eso está contra principios básicos de la organización jurídica. Tales normas se componen de normas éticas, normas de control de calidad de los trabajos, normas de auditoría de información financiera histórica, ojo, histórica, normas de revisión de información financiera histórica y normas de aseguramiento de información distintas de la anterior. Luego sale el decreto 302 y el decreto 302 expide el marco técnico normativo y las normas de aseguramiento de información que contienen, normas internacionales de auditoría, normas internacionales de control de calidad, normas internacionales de trabajos de revisión, normas internacionales de trabajo para atestiguar. Eso no está en la ley 1314. No está en la ley 1314, las normas de trabajo para atestiguar. Y no me van a decir que es que como arriba dice normas de aseguramiento de información distinta de la anterior. Porque inclusive los resultados de las normas de atestiguamiento pueden estar fundamentados no en factores de independencia, sino de asesoría. Normas internacionales de servicios relacionados, que son contratos de auditorías parciales, y código de ética para profesionales de la contaduría pública, y contadores profesionales no son contadores públicos. Eso sí, pues tratarán de torcerle el pescuezo al asunto, pues son dos cosas distintas. Jurídicamente está determinado que son distintas. Miremos unos asuntos relacionados con las funciones de los revisores fiscales. Es decir, yo aquí lo único que voy a tratar de hacer es mirar cuáles son las posibilidades que tienen los estándares de auditoría de servir como soporte del ejercicio de la revisoría fiscal. Me voy a parar en un solo artículo del Código de Comercio, parcialmente, entre otras cosas. Primera función, cerciorarse. Cerciorarse es obtener certeza. Y acuérdense ustedes que la certeza se predica de los hechos, no de los pronósticos. De que las operaciones que se celebren o cumplan por cuenta de la sociedad se ajustan a los estatutos, las decisiones de la asamblea o junta de socios. ¿Cuál estándar de auditoría? Eso no es una función financiera. Me podían decir, pues en servicios de atestiguamiento. No están en la ley 1314, servicios de atestiguamiento. Segunda, la revisoría fiscal podría funcionar exclusivamente con esta norma. Detectar oportunamente, antes de que haga daño, las irregularidades ocurridas en el funcionamiento de la entidad y el desarrollo de los negocios. ¿Qué es irregular? Pues lo que no es regular. ¿Y qué es regular? Lo que se ajusta a normas. ¿Cuáles normas? Las normas legales, administrativas o técnicas que se incorporen en la funcionalidad de la empresa o de la organización, digámoslo en términos más amplios. Todo el cumplimiento normativo tiene algo que ver los estándares de aseguramiento de información financiera con eso. No.
Bueno, tiene que ver, por ahí hay una norma 250, una NIA 250 que dice que cuando haya contradicciones entre las normas internacionales y las normas del país, prevalecen las normas del país, lo cual nos llevaría a que las normas internacionales derogaron el decreto 302. Colaborar con las autoridades que ejerzan inspección, control y vigilancia y rendir los informes a que haya lugar. Esa es de las normas más controversiales. Con esto las superintendencias han abusado terriblemente. Y todo el problema lo discutíamos con el profesor Bermúdez por allá cuando tuvimos la oportunidad de compartir, no sé, como 5 años en un comité el siglo pasado, en la superintendencia de sociedades, para discutir un proyecto de estatuto de la revisoría fiscal, y llegábamos como a una conclusión en el sentido de que colaborar no es servir, sino que colaborar es laborar con, lo cual cambia la extensión de las pretensiones de esa función de que nosotros somos instrumentos auxiliares de la supervisión, como lo planteara por ahí en algún evento un superintendente bancario. ¿Cómo será de viejo el asunto que existía superintendencia bancaria? Velar porque se lleve regularmente la contabilidad, las actas, los comprobantes, los soportes e impartir las instrucciones. Velar, ¿no? Estar al pie. Y esta es supremamente interesante, esta norma. Supremamente interesante. Porque el revisor fiscal, a través de esa función, está impartiendo instrucciones para que la contabilidad se lleve regularmente. Entonces, ¿de dónde sacamos ese cuento de los informes pro forma de que el revisor fiscal debe declarar que los estados financieros son responsabilidad de la administración? ¿Cómo así que responsabilidad de la administración? ¿Cómo así que yo voy a sacar el cuerpo de las responsabilidades que tengo sobre la construcción de los estados financieros si yo coadyuvé a los contenidos de esos estados financieros mediante la intervención realizada a través de instrucciones para corregir las irregularidades de la contabilidad? Yo no puedo decir eso, de que no tengo responsabilidad. Claro que la tengo, intervine. Pero además aquí se presenta otro de las características puntuales del decreto 302. 302 dice, se aplican las normas internacionales de auditoría para dictaminar los estados financieros en términos del artículo 208 del Código de Comercio. Momento. El propio Código de Ética para Contadores Profesionales no nos ha manifestado que es una amenaza al cumplimiento de los principios éticos la autorrevisión. Y no estaría participando yo en un proceso de autorrevisión cuando voy a aplicar estándares internacionales de auditoría en una información de la que he sido parte a través de mi intervención, ejercida mediante instrucciones. Observen ustedes que es que el asunto hay que analizarlo con muchísimo mayor detalle. Pero aquí hay otra cosa. Si la revisoría fiscal arranca su control del pasado hacia el presente y la auditoría del futuro hacia el presente, ¿puedo aplicar técnicas de auditoría para ejercer la revisoría fiscal? ¿O será que viene en el fondo si es muy distinto aquello de técnicas de auditoría y técnicas de interventoría de cuentas? Aquí estamos convencidos que sí. Nuestros proyectos de investigación desarrollados en ese camino inclusive nos han permitido construir una serie de metodologías relacionadas con esas técnicas de interventoría de cuentas.
inspeccionar asiduamente los bienes y procurar que se tomen oportunamente medidas de conservación o seguridad, sean esos bienes propios o de terceros. Hay que aclarar que esto normalmente nosotros lo hemos entendido como control físico de los bienes, pero que asegurar los bienes es un problema mucho más extenso que el examen físico de la seguridad física. Esto incorpora seguridad física, seguridad tecnológica, seguridad jurídica y seguridad económica. Es decir, ahí hay un poco de técnicas de revisoría fiscal y esto nada tiene que ver con auditoría financiera. Establecer control permanente de valores sociales. Valores sociales no son los títulos valores, estaría repetida la norma en la función anterior. Valores sociales son aquellas cosas que le generan, normalmente intangibles, que le generan ventajas competitivas a las organizaciones. Y acuérdense que los intangibles en general están por fuera de la información financiera. Solamente se incorporan a la información financiera si han sido objeto de compra o de construcción. Pero la lealtad de los trabajadores, por ejemplo, que es un factor enorme de competitividad, no se compra. Por ejemplo, examinar los estados financieros. Aquí también hay una cosa que es muy distinta. Una cosa es que yo, que estoy por fuera, vengo a ver qué dicen los estados financieros para establecer la razonabilidad de las afirmaciones de esos estados financieros, y otra cosa es que a través del tiempo yo hice un seguimiento de la construcción de la información financiera. Por eso, el artículo 208 del Código de Comercio no habla de razonabilidad, habla de fidelidad y fidedignidad. Fidelidad en el sentido de que los estados financieros se toman de los libros porque existe la garantía de que lo que está en los libros es cierto porque ha sido objeto de un control permanente. Entonces la función es totalmente distinta, absolutamente distinta. Y la última, pues solamente voy a decir, y las demás, porque eso de las demás puede tener toda la extensión que se quiera, pero lo que sí es cierto es que las demás no están en la lógica de la auditoría financiera. Nos han dicho en un trabajo que presentó una abogada de la Universidad Externado de Colombia que se llama Gobernabilidad Internacional de Instituciones Financieras, creo que es más o menos el nombre, una dama Sandra Zapata, libro maravilloso publicado por la Universidad Externado de Colombia, donde dice, ojo, que son estándares. Deben estar fundamentados en la protección del interés general. Yo le voy a dar una lectura y ustedes ahí con las afirmaciones que he hecho irán haciendo sus juicios. Deben emanar de organismos internacionales resultantes de mecanismos de cooperación. Los reguladores contables no son organismos internacionales, son instituciones privadas. El organismo emisor tiene como misión la producción de los estándares. Se trata de disposiciones uniformes y centralizadas. Uniformes. Ojo con esa palabrita. Se trata de normas legales y no de reglas políticas. Son necesarios para el desarrollo de un principio de derecho internacional o un acuerdo contenido en un tratado internacional. Generan consecuencias adversas para los infractores. Realizan un ideal de justicia. Impiden problemas de legitimidad y opacidad, impiden espacios de autorregulación que los estándares internacionales tienen como
característica fundamental ser sistemas de autorregulación, los de contabilidad y auditoría. Impiden, su aplicación reconoce problemas de convergencia y divergencia. Y nos dice la misma autora en la parte final de su texto: cuidado con los problemas de la autorregulación. La autorregulación lleva a consecuencias de ineficacia. Nos dice, no se les olvide que la legislación civil, mercantil y penal están arraigadas en normas nacionales y que es con base en las normas nacionales que se puede buscar el acceso a la justicia. Si me salgo del marco de las normas nacionales de derecho positivo, me estoy separando del marco de acceso a la justicia. Los principios constitucionales y el derecho de igualdad son elementos determinantes de la sumisión de los poderes públicos a la ley. La intervención del Estado está anclada en la ley y los hechos. Esto es un elemento tremendamente interesante. ¿Cómo van a hacer supervisión las superintendencias? ¿Cuál es la función de las superintendencias? Realizar en nombre del presidente una serie de actividades de inspección, control y vigilancia para garantizar que los hechos que realizan las empresas se ajustan a las normas legales. Y eso no se puede hacer con información de pronósticos. Es decir, cuando el gobierno adopta estándares internacionales, está renunciando a la función constitucional de intervención del Estado en la actividad de las instituciones privadas. Aplicación general de la ley. La autorregulación impide normas homogéneas. Cada uno escoge las que les convienen. La autorregulación estratificada impide normas homogéneas. Nosotros tenemos 6 sistemas regulativos actualmente en Colombia, 3 públicos, 3 privados. Y eso permite una funcionalidad autopoética, es decir, autogeneradora, autorreproductiva. El criterio de verdad de la información es la autorreferencia. Los estados financieros son razonables porque cumplen las políticas contables. ¿Y eso qué tiene que ver con la realidad? Nada. Tiene que ver con las políticas contables. Las reglas son voluntarias y se seleccionan a la medida. Tiene un enfoque crematístico, para utilizar el término de Aristóteles cuando diferenciaba entre crematística y economía. Muchas gracias. Bueno, si desean hacer preguntas, abrimos un corto espacio para ello. Una pregunta una vez anticipo la respuesta, pero quiero que el profesor Rafael Franco profundice. Si todas estas son ventajas de la revisoría fiscal, ¿cómo se explica que en Colombia se hayan producido, no de ahora, sino de siempre, tantos escándalos, tanta corrupción, tantos fraudes? Y el más reciente, en el debate de Reficar que hubo en el Congreso, el señor Contralor aludió a la figura de la revisoría fiscal diciendo, es que no podían hacer más. Bueno, esa sí es una pregunta para otra charla. Yo voy a tratar de ser supremamente sintético. Nosotros hemos tenido una evolución de la formación profesional
supremamente curiosa. Digamos que por allá, por el año 45, se establece la Facultad Nacional de Contaduría. Finalmente eso quedó como legalizado en el 52. Pero la Facultad Nacional de Contaduría no formaba profesionales, formaba en educación superior a un nivel técnico. Yo, como soy un desocupado, entonces a veces voy por allá y me entierro un poco de archivos. Y yo fui y me enterré en los archivos de la Escuela Nacional de Comercio y me encontré con una curiosidad. Y es que la estructura curricular de ese plan de estudios no correspondía con las normas legales, sino correspondía con una copia de escuelas que se han considerado en Colombia como líderes de la educación contable. Entonces, nunca se enseñó revisoría fiscal, se enseñó auditoría. ¿Sí? Y todo el mundo hoy, todo el mundo confunde revisoría fiscal y auditoría. El asunto continuó en el 62, cuando se profesionaliza la educación contable. Y nuevamente los planes de estudio de entonces la Universidad Nacional siguen comprometidos con la auditoría y no con la revisoría fiscal. Es decir, nuestra legislación mercantil va por un lado y los planes de estudio van por otros. Todavía hoy se continúa en esa tendencia. Y esa tendencia, de alguna manera, está fortalecida por lo que uno podría llamar las disponibilidades tecnológicas. Es decir, bueno, a mí me dan unas funciones y yo con qué las voy a cumplir. Y entonces cuando la gente sale al ejercicio profesional, o inclusive cuando la gente está estudiando y dice tengo que pasar la materia, porque la mayoría no dice que tienen que aprenderla, tengo que pasarla. Entonces lo único que encuentran en términos bibliográficos es la bibliografía sobre auditoría. Tenemos una escasez profunda de textos sobre fiscalización, que es el espíritu de la revisoría fiscal. Yo me siento muy satisfecho de haber publicado uno de esos textos aquí con la colaboración de la Universidad Libre, que se llamó Fiscalización Estratégica Fiscalización Estratégica de Arquitectura Organizacional. Es de los pocos textos que en términos técnicos maneja una serie de herramientas para cumplir funciones de los revisores fiscales. Yo tengo desarrollados unos 42 métodos, pero estoy esperando que la universidad me dé 5 años sabáticos para dedicarme exclusivamente a escribirlos, porque eso uno con mezcla de tantas cosas se distrae mucho y no puede entregarle todo su trabajo a la escritura, a la producción de literatura profesional. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido allá en el campo, que es donde tienen ocasión los fraudes y todas esas cosas que nos horrorizan? Muy sencillo. No se ha ejercido la revisoría fiscal. La próxima semana voy a presentar una queja en la Junta para que la Junta investigue cuáles fueron los métodos aplicados por esta firma de Reficar y la firma revisora fiscal de Ecopetrol, que también tiene responsabilidades en ese asunto, en relación con las funciones que acabamos de ver. ¿Cuáles son las técnicas y procedimientos que ellos aplicaron para cumplir con esas funciones? Yo lo predecería. No aplicaron ninguna, porque estaban trabajando en auditoría financiera. Yo he visto cosas horrorosas en mi experiencia profesional. Recuerdo alguna vez
una empresa considerada como líder de la globalización, una empresa colombo-coreana, en el departamento de Risaralda, cuando la famosa apertura, donde llegaron y nombraron como revisor fiscal de esta empresa una firma multinacional. Mi señora era la contadora de la empresa. Media hora después de nombrado llegó el revisor delegado y dijo: contadora, por favor, présteme unos formularios de retenciones de IVA que los voy a dejar firmados, porque es que nosotros venimos en septiembre a hacer la auditoría previa, la auditoría preliminar, y apenas en marzo a hacer la auditoría final. Porque ellos hacen esa auditoría. Y la auditoría no previene ni detecta fraudes. Recuerdo la segunda reunión de construcción conjunta que realizó la Superintendencia de Sociedades aquí en Bogotá, donde el gerente de auditoría de Pricewaterhouse intervino y frente a la discusión de cómo podía los estándares internacionales de aseguramiento prevenir los fraudes, dijo: nosotros no tenemos ninguna posibilidad de hacer eso. Un hombre absolutamente íntegro, dijo: no tenemos posibilidad de hacer eso. Nuestras técnicas no son para eso. Ok, gracias. Otra pregunta, tenemos espacio para otra pregunta. Atrás, por favor. Profe Rafael, yo quisiera saber cuál es su opinión o qué cree usted que podríamos hacer si esos estándares de aseguramiento riñen con las funciones del revisor fiscal. Entonces, ¿qué se puede hacer? Digamos que en el ordenamiento, ¿hay alguna posibilidad de que eso se cambie, se modifique? Pues hay gente que tiene un criterio que dice que tiene más reversa un avión en vuelo que los estándares internacionales. Yo no comparto esa idea. Creo que en derecho las cosas se deshacen y no necesariamente como se hacen, ¿no? Porque hay procesos de emergencia. Mire, voy a contar una anécdota. Cuando nosotros fuimos revisores fiscales del Metro de Medellín, la Superintendencia de Sociedades nos devolvió el informe porque no cumplía con el pronunciamiento número 7. Nosotros le escribimos a la Superintendencia de Sociedades un pequeño oficio, 42 páginas, en la cual le argumentábamos todas las normas legales que violaríamos si aplicáramos el pronunciamiento número 7. La superintendencia entendió eso como algo que los abogados, yo de eso no sé mucho porque yo soy contador público, dicen que eso es una excepción de legalidad y que consideraba que nosotros nos habíamos acogido a esa excepción de legalidad. Esas son cosas que nosotros deberíamos de estudiar juiciosamente. Desde luego, para estudiar juiciosamente eso, tenemos que estudiar algo que en nuestra profesión es absolutamente necesario y que yo creo que hemos marginado incomprensiblemente, que es una formación profunda en hermenéutica. Nuestra profesión es terriblemente regulada, todo está regulado. Y la única forma de podernos mover nosotros en ese mundo de reglas, en esa red compleja de reglas, muchísimas veces contradictorias, es teniendo un instrumental intelectual supremamente fuerte en el campo de la hermenéutica, que nos permitiría el entendimiento de los problemas y la toma de decisiones frente a dilemas que no son dilemas éticos, son dilemas jurídicos.
¿Aplico la ley o el decreto? ¿Aplico la ley o el concepto? Pero desde luego, con la capacidad intelectual amplia y profunda que nos permita defender nuestras acciones. Es decir, nuevamente nuestros desafíos se sitúan en el campo del conocimiento. Ok, hacemos entonces aquí otra pregunta. Maestro Franco, muchas gracias. Escuchándolo, recordé esa poesía que usted escribió en la contraportada de Reflexiones Contables, primera edición. Cielo libre, se llama, ¿cierto? Y pues con mucha nostalgia, porque este discurso para mí no es nuevo. Es deplorable eso para la academia y para la sociedad colombiana. La revisoría fiscal es una institución de control única, quizás por lo menos en lo que nosotros conocemos de acá de Occidente. Y estamos avasallados por la globalización y por las modas y por los intereses del capital de una manera bastante abrumadora. En ese sentido, esa sombrilla que nos trae, que nos llega con los estándares, parece que fuese muy fuerte y dominante. ¿Qué posibilidades reales le ve usted a la revisoría fiscal? Porque no quisiera encontrarme dentro de 15 años deplorando y que la sociedad colombiana y los empresarios sean damnificados de los contadores públicos. Bueno, yo creo que hay una cosa que hay que aclarar. La revisoría fiscal, tenemos que bajarnos de ese chauvinismo, ¿no? Que la revisoría fiscal es una figura específicamente colombiana. Eso no es cierto. Yo comentaba en algún escrito que está por publicarse sobre historia de la revisoría fiscal, que yo me había ido 2 años a leer archivos en el archivo histórico sobre estatutos de organizaciones empresariales en el siglo XIX. Terriblemente difícil esa actividad, porque ustedes saben que las máquinas de escribir se inventaron fue a finales del siglo XIX. Entonces todos los estatutos están escritos, están manuscritos, ¿no? Recuerde que una de las materias fundamentales en la Escuela Nacional de Comercio era el método Partner de caligrafía. Eso también se lo exigían a los notarios. Entonces leer estatutos era una cosa supremamente compleja, pero yo me encontré con una cantidad de sorpresas supremamente enormes. Y es que en los estatutos de todas estas empresas aparecían unas figuras que recibieron el nombre, por ejemplo, de procurador fiscal, el nombre de revisor, el nombre de interventor, y se les asignaban unas funciones. Y cuando yo comparo esas funciones de esas empresas en el siglo XIX con las funciones de los revisores fiscales, tienen unos rasgos de familia supremamente pronunciados, que me llevaron a ponerme en desacuerdo con argumentaciones que se habían hecho de que la revisoría fiscal era un órgano porque, de acuerdo con la teoría organicista de Fayol, las funciones de los revisores fiscales eran una conjunción de las funciones de seguridad y de control establecidas dentro de su texto de teoría organicista de la administración, en gerencia industrial y general, y tampoco desde luego iba a poder asegurar que era que Fayol había copiado, por ejemplo, a los empresarios paisas, ¿no? Necesitaría ser muy paisa para decir esas cosas. No, estaban bebiendo de las mismas fuentes que eran las fuentes del control latino. Es decir, el modelo de fiscalización es un modelo internacional, que no es el modelo dominante
Todo es un modelo internacional. Cuando yo me pongo a leer los textos, por ejemplo, de la sindicatura argentina, yo me encuentro que es una cosa absolutamente similar a la revisoría fiscal. Lo que es muy nuestro es el nombre, pero la escuela de fiscalización es una escuela internacional. Existe en muchos países, a veces dividida. Por ejemplo, en Venezuela, en Ecuador, en México, la figura del control integral fue partida en dos. La figura del auditor, que le dieron todos los elementos de la auditoría financiera, y la figura del comisario, que cumple con todas las demás funciones del control integral. Pero es un modelo internacional. Nosotros la tenemos integrada en una sola que se llama revisoría fiscal. Ok, le damos los agradecimientos al doctor Rafael Franco Ruiz y quiero hacer la invitación a la doctora Clarinés Camacho Roa para que le haga entrega de un reconocimiento que la red le hace al doctor Rafael Franco. Entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta